Bien, estimados, ya lo conocen casi todos, excepto el iquiqueño. Ay, Jonathan, ¿dónde está Jonathan? ¿Lo conocía, chico? Entonces, solamente tú. Se lo voy a presentar. Bien, Andrés Navas, colaborador así en esta jornada, le gusta hacer sus primicias acá. Andrés ya lo conocen, entonces partió como olímpico, fue alumno del Nacional, olímpico, se ganó varias medallas, digamos, iberoamericanas. Después hizo una licenciatura en matemáticas, pero primero terminó en magíster, después sacó su doctorado en Francia, y después, digamos, se ganó 2 premios entretenidos, ¿cierto? Uno aquí en el Congreso en Matemáticas del Congreso de América, en 2013 en Guadalajara, y el último, el premio Marca, en 2016 en Barranquilla. Y ese es el premio latinoamericano. Entonces se lo ganó los dos, ya no le quedan más premios que eso. Puede salir a buscar el premio México, pero para eso necesita más años. Y ellos dos son los hijos, ¿no? Que los vienen a acompañar. Y son los peores críticos que tienen cada vez que hacen una charla. Después se dan de vuelta así, se dan de vuelta para acá y lo van criticando. Pero no, hiciste esto, no hiciste esto. Inteligente. Así que Andrés, muchas gracias. Y nos va a hablar de una cosa que es más o menos conocida, que son los tableros mágicos. Pero seguramente va a tener unas cosas que nosotros no nos hemos dado cuenta y que Andrés sí se dio cuenta. Andrés, muchas gracias. Bueno, gracias por la atención. Como dice Rafael, esto es algo relativamente conocido. Espero encontrar un público más jovencito para acá. Entonces voy a pasar un poco rápido al principio, pero al final vamos a ver que en torno a los tableros mágicos hay problemas matemáticos que que son súper interesantes. ¿Ya? Pero voy a empezar con algo que es básico. ¿Conocen esa estrella? ¿No la conocen? Si no, pasemos por el... ¿No? Bueno, los que no la conocen, observenla bien. Esa tiene todos los números del 1 al 12, ¿cierto? Sí. Y si uno suma a lo largo de cada lado, suma lo mismo. Suman 26, ¿cierto? 26, 26. De hecho, hay 3 combinaciones más que es interesante notar, que son 6 lados. Hay 3 combinaciones más que suman 26. Si no me equivoco, es. Tomen el 1, el 5, el 8 y el 12, también les da 26, ¿cierto? Las dos también, las dos centrales. Lo mismo acá, el 10, el 6, el 7 y el 3, también les da 26. Y el 4, el 11, el 9 y el 8. Entonces no son 6, son 9. En realidad esas 3 últimas son consecuencias de la otra 6. Como ustedes ya son grandes, entonces les puedo hablar rápidamente. Lo que pasa es que son relaciones lineales y esas 3 son combinaciones lineales de la serie. ¿Ok? Y a lo mejor alguno de ustedes ya intentó resolver este problema. Porque no van a hacer la historia de problema. Es un problema bonito. El problema es saber si se puede colocar los números del 1 al 10, de modo que a lo largo de cada uno de los 5 lados son 9. ¿Ok? Del 1 al 10, o sea, no se puede repetir y la historia de esto es súper entretenida porque el primer arreglo mágico de números, ¿cierto? El archiconocido, ¿usted lo conoce o no? ¿Quién lo conoce? Son todos seguidores de los Shu, ¿no? Este es el tablero mágico de los Shu, ¿cierto? ¿Conocen la historia de los Shu? ¿No? Bueno, lo primero, ¿por qué es un tablero mágico? Es un cuadrado que suma a lo largo de los lados, les da 15, luego la columna da 15, la columna da 15, y de hecho es el único cuadrado que hace eso, salvo cosa obvia. Yo puedo reflejar, rotar, puedo reflejar horizontalmente, verticalmente y en torno a la diagonal, ¿cierto? Y rotar. Y ese es el único cuadrado, el mismo modelo que hace eso. Y hay una leyenda antigua sobre eso. ¿Alguien conoce la leyenda de los Shu? ¿No? ¿Usted conoce la tortuga? La leyenda de la tortuga, ¿cierto? Que se supone que este es un símbolo sagrado entre los seguidores del Ki, digamos. Se supone que había una inundación en una parte de China y tiraron ofrenda al río y salió la tortuga y devolvía la ofrenda.
que la ruptura tenía, en la caparazón tenía marcado unos numeritos. O sea, no unos numeritos, sino unas pistas. Esas pistas corresponden exactamente a los números que aparecen dentro del libro. Eso es lo que guarda el libro. Entonces, después cuando hicieron las ofrendas, acorde a esos números, se ve que el agua del río se canta. Y de ahí que se usa el tablero mágico y muchas cosas así, ocultistas, en la Biblia uno puede comprarse su tortuga, ¿ok? Yo encontré esa imagen con esa disposición, o sea, pudo haber ido el 4 contra el 2 y yo encontré esa, parece que esa es la más tradicional. Una leyenda muy antigua y evolucionada en el tiempo. Esta es una versión moderna que encuentro por ahí. La tortuga de los Shu evolucionada. Pero lo que yo quiero plantearle es algo un poco más serio. Es el problema del maestro Roshi para... ¿Cómo se llama, chiquitito? El ¿cierto? En la temporada 1, capítulo 7, les planteé esta pregunta. Quiero encontrar la forma general de los tableros mágicos. Quiero entenderlos matemáticamente. O sea, quiero saber qué cosa tengo que imponer o en qué se me transforman en algo mucho más simple las condiciones que las filas suben lo mismo, las columnas suben lo mismo y las columnas suben lo mismo. ¿Cierto? ¿Okay? Entonces, si uno lo piensa, no estoy prescribiendo el valor de la suma. Lo de los tableros mágicos es bien especial porque el tablero de la tortuga aparecen exactamente los números del 1 al 9 una vez. Y eso es algo que no me prescribe a priori las ecuaciones, ¿cierto? Las ecuaciones simplemente me dicen, voy a tratar de encontrar números que satisfagan algo. Y por suerte, y de hecho de ahí viene el nombre mágico, hay una solución en que todos los números son diferentes y todos son enteros. ¿Okay? Pero aquí es un problema diferente, un problema matemático de sistema de ecuaciones lineales. Quiero encontrar en qué se me transforma la ecuación esencialmente. X más Y más Z igual a U más V más W igual a P más Q más R, ¿cierto? Igual a X más U más P, Y más V más Q, ¿cierto? Z más W más R, y después las dos diagonales, ¿cierto? Simplemente por curiosidad. Esto es simple curiosidad. ¿Ok? Y ahí tenemos hartas ecuaciones. Uno puede decir tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depende cómo uno lo interprete. Tiene 7 ecuaciones, 8 ecuaciones, etc. Pero ustedes saben, esto es un sistema de ecuaciones lineales, ¿cierto? No todos estudian matemática acá, ¿cierto? No. Ya. O sea, si yo le hablo a algunos de sistemas de ecuaciones lineales, ya puede que esté un poco hablando en chino. Y si yo le hablo rango de la matriz asociada, ahí sí. ¿Sí? Tú sí, pero ¿alguno? ¿No? No, hay algunos que... Claro. Claro. Ahí está más complicado, pero justamente este es un ejercicio bonito para entender ese concepto. Porque lo que pasa es que, como les digo, yo no estoy prescribiendo el valor de la suma. Yo quiero entender solamente esas relaciones en qué se me traducen, ¿cierto? Y a priori tengo 9 parámetros, pero yo quiero reducir al máximo el número de parámetros, ¿cierto? Y eso significa que hay ecuaciones, si yo puedo empezar a reducir el número de parámetros, significa que hay ecuaciones que dependen linealmente de otras ecuaciones. Y esa dependencia es la que determina el rango, vamos a decir, del sistema de ecuaciones asociadas, ¿cierto? Ahora, este es un sistema de ecuaciones que no es tan sencillo porque, bueno, aparecen las 3 incógnitas en cada una de ellas, ¿cierto? Y no es llegar y resolverla, no es una matriz escalonada. Por ejemplo, ya que estamos hablando de Goku, lo encontré anoche dando vueltas por internet. Esto es un sistema fácil, ¿cierto? Es un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Rápidamente, ¿cuánto da la pregunta al final? ¿Quién dice 16? 15. 14. Ah, no, sí. Tiene una trampa, la verdad es que no está bien planteado. Lo que pasa es que primero hay 2 envases, ¿cierto? Y aquí hay 1, entonces hay que ir cápsula. Y después, lo que no está bien planteado es lo de la esfera, ¿cierto? Porque la esfera uno no contaba la esfera, era la estrella. ¿Ok? Entonces al final preguntaba por 3 estrellas y aquí aparecen 5 estrellas, entonces quedaron como el monito ahí dando vueltas.
Yo no lo puedo resolver, ¿eh? Me equivoqué en eso. En fin. ¿Ya? Pero volvamos al problema. Este es el problema, lo que está planteado ahí. Y bueno, lo que son las cosas, este problema se lo vienen a replantear recién en el siglo XIX, creo. Un matemático famoso, Edward Lucas, que es el mismo de las sucesiones de Lucas, y lo resolvió completamente, y la verdad es que es un ejercicio de álgebra lineal básico. ¿Alguien conoce la solución? ¿No? ¿Cuáles son los X, Y, Z, V, W, P, Q, R que satisfacen esa relación? Entonces, eso lo escribí así. Esta es la forma canónica de Lucas. Forma canónica en matemáticas le tendemos a decir a las cosas cuando encontramos el número mínimo de parámetros de las cuales dependen y expresamos eso en términos de esos parámetros. ¿Ok? Un tablero que satisface esas propiedades, X, Z, V, W, P, Q, R, es de esa forma. ¿Ok? Y es un sí y solo sí. ¿Ok? Esto es independiente si son enteros, reales, racionales, complejos, cuaterniónicos, lo que sea. Esto es una simple dependencia lineal. El asunto de después resolver la ecuación dentro de los enteros es otra cosa. ¿Ok? Pero esta es la forma canónica de Lucas y de hecho lo podemos hacer si quieren más ratito. ¿Ok? Derivar las ecuaciones no es una cosa muy difícil. ¿Está bien? Aquí el S es súper importante. El S es, yo lo llamo como el semiperímetro, porque nosotros en geometría. ¿Ok? El semi... No es el semiperímetro. En un cuadrado 3×3, el S, a esto le vamos a llamar S mayúscula, y el S chiquitito de ahí es el S mayúscula dividido por 3. ¿Ok? En particular, si yo quiero que las entradas sean enteras, la suma tiene que ser múltiplo de 3. ¿Ok? Y en el cuadrado de los 8U es 15, ¿no? Es 15. ¿Ok? El cuadrado de los 8U se obtiene con S chico igual a 15. Creo que M igual a 1 y N igual a 3. ¿Ok? Ese es el cuadrado de la tortuga. Perdón. Gracias. S grande es 15 y el S chiquitito es 5. Gracias. ¿Ok? Y ahí sale el cuadrado del 8. Entonces ahí está la forma paramétrica de los cuadrados. Ahora es una cosa sorprendente que cuando yo hago esos parámetros me salen todos los números diferentes. ¿Ok? Eso escapa al álgebra lineal. Por eso se llama cuadrado mágico. Está bien justificado el nombre de cuadrado mágico. Entonces nadie conocía esto. ¿Ah? Es un ejercicio bonito de álgebra lineal simpático, aprenderlo en el colegio, en un taller de mate, lo que sea. Lo hacemos, ¿ya? Lo hacemos rapidito. ¿Ah? Súper bonito. Volvamos atrás porque ese es el problema. Y entonces lo primero es ir a detectar el central. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? Si yo sumo... voy a hacer algo manualmente mejor. En vez de escribir tanta ecuación. X, Z, V, W, P, Q, R. ¿Ok? Y yo voy a sumar eso y eso. ¿Cierto? Esas cuatro sumas son el S mayúscula, el número mágico del cuadrado, ¿cierto? ¿Ok? Entonces yo tengo que, en esas sumas, cada una de las entradas aparece una vez, salvo la central que aparece 4 veces, ¿cierto? Entonces yo tengo en rojo, yo ya rayé 4 veces la suma porque tengo 1, 2, 3 y 4, y si lo veo, y como ocupé cada uno, lo puedo pensar que ocupé este y me faltan 3B, ¿cierto? Entonces esto es S más, 3S más 3B, ¿cierto? ¿Está claro? ¿Sí? Y de ahí sale inmediatamente que S es igual a B y por lo tanto B es el S tercio que lo bautizamos como el S chiquitito. ¿Ok? Entonces en un tablero mágico, en un tablero cualquiera, el central es 1/3 de la suma. ¿Ok? Y después, la verdad es que hay dos maneras de proceder. Si uno es flojo o si está en el siglo XXI,
Uno lo que haría es meter esto en un computador y el computador entrega la respuesta. O sea, uno le entrega la ecuación, le pide el rango de la matriz, le dice 2 y uno sabe qué hacer. ¿Ya? Lo otro es ir tanteando o hacer esos mismos cálculos a mano. Toma mucho más tiempo, pero una cosa que es simple es que, bueno, yo ya sabía que iban a quedar 2 parámetros libres. Entonces voy a despejar la otra incógnita en términos de 2 parámetros. ¿Ok? Entonces voy a concentrarme en... Yo ya sé que el B está prescrito y voy a concentrarme en X y en Z y todos los demás los voy a despejar en términos de X y de Z. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el I, ¿cuánto vale? El I vale, qué sé yo, vale X más Y más Z suma S, ¿cierto? Entonces vale S menos X más Z, ¿cierto? Después yo tengo puedo despejar el Q, ¿cierto? Q vale S menos V menos I, y el V ya lo tengo, ¿cierto? Es S menos S chico menos el I, que es S menos X más Z, ¿cierto? ¿Y esto cuánto me queda? Me queda X más Z menos S chico, ¿cierto? Y después uno empieza a calcularlos todos. Bueno, yo ya tengo tengo el X y el B, puedo calcular el R, tengo el Z y el B, puedo calcular el P, tengo el P y el X, puedo calcular el U, tengo el Z y el R, puedo calcular el W. ¿Ok? Ahora el punto es ver si eso me lleva a alguna contradicción, pero la verdad yo tengo mi ayuda de memoria acá. No vamos a hacer todos los cálculos uno por uno, pero si uno hace ese despeje, ¿qué es lo que pasa? Uno coloca lo que obtuvo, el S minúscula, el X y el Z iban a ser nuestros parámetros, pude haber escogido cualquiera de otros dos, yo preferí escoger ese. Este es el S mayúscula menos X más Z, este es el S minúscula más Z menos X, S minúscula más X menos Z, S grande menos S más Z, X más Z menos S minúscula, y S menos S más X. ¿Ok? Así me queda el tablero. Y ahora, recíprocamente, si uno observa este tablero y uno hace la suma, en todas las sumas da S mayúscula. Aquí, si se fijan, suma S mayúscula. Acá, con un poquito de paciencia, los S se suman, los S chicos en S mayúscula, y estos se van, estos también, y uno lo chequea. Entonces, esto es un sí, solo sí. Ahora, como uno pasa de esa forma a la que yo había anunciado, es sencillo, uno define los parámetros M y N, de modo que, bueno, en este caso, yo quiero que eso lo quiero escribir como S menos M y esto como S menos N, ¿cierto? Y eso me da el valor de M y N y después reescribo todo lo otro y me queda exactamente eso. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de Edward Lucas y esto resuelve completamente este problemita. Es bien bonito. Y la verdad es que muestra, por ejemplo, que el cuadrado de los Yu, el de la tortuguita, es único. Es el único tablero que usa los números del 1 al 9 y que es mágico. Salvo, obviamente, la rotación, las reflexiones y todo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, miren, esto es bonito. En el tablero de los Yu, como yo estoy usando los números del 1 al 9, la suma total del 1 al 9, ¿cuánto es? 45, ¿cierto? 9 por 10 medio, 45. Tengo que dividir por 3 para sacar el número mágico, es 15. Entonces el central tiene que ser 5, el de la tortuga, 5. Y ahora fíjense que hay una cosa re interesante. Si yo cambio M por menos M, el tablero es el mismo salvo reflexión en una diagonal. Si yo cambio N por menos N, lo mismo, en la otra diagonal. Si yo cambio M por N, reflexión central. Si yo cambio N por menos la otra reflexión, bueno, ahí esos cambios algebraicos se corresponden a simetría geométrica, ¿cierto? Entonces yo me puedo concentrar en el caso en que M y N son positivos, y en ese caso, esta va a ser la entrada máxima, ¿cierto? Entonces ese tiene que ser el 9, ¿ok? Entonces yo tengo, en ese caso, voy a borrar acá, para el 8, tendría que el S más M más N tiene que ser 9. Y este es el S chico, que es 5, ¿cierto? Entonces el M más N tiene que ser 4. ¿Ok?
¿Y qué números suman 4? Tienen que ser diferentes porque yo quiero entrar diferente. El 1 y el 3, ¿cierto? Y obviamente puedo escoger la combinación 1-3 o 3-1, pero una se corresponde con otra por una reflexión así. Entonces, si yo coloco que M1 y N3, o si yo hago la otra elección M3 y N1, me queda un tablero o el otro reflejado. Con esa elección sale exactamente el 8. ¿Ok? Entonces, ese argumento prueba la unicidad. ¿Está claro? Ya, ahora les voy a contar un poco de historia esotérica en torno a esto, porque durante mucho tiempo estas cosas eran vistas esotéricamente, y esto es un libro que yo me di la lata no de leer, pero sí de escuchar, porque uno ahora les pone en YouTube, les pone audiolibros, y está 1 hora escuchando así, ¿ok? Lo estuve escuchando hoy día en la mañana, la filosofía oculta, una imaginación increíble. No sé, estos eran como el Pedro Engel de la época, yo creo, así, pero una cantidad de numerología así, pero una imaginación para encontrar los números en cada cosa. Y, por ejemplo, en este libro, los tableros mágicos eran asociados a los planetas que se conocían a la época. ¿Ok? Entonces, el Oshu era el tablero de Saturno. ¿Ok? Y, bueno, una cosa que no voy a decir, pero tablero 3x3 hay solo uno. Y también es un teorema, y la verdad es que hay muchas construcciones de tableros 4x4 que son mágicos, 5x5, 6x6, donde las condiciones son suma en fila, en columna y en las 2 diagonales principales. Hay muchos, de hecho es súper difícil contarlos. Creo que no están contados los de 6x6, todavía. ¿Ok? O 7x7. Por lo menos eso es lo que vi en Wikipedia. Y estos tableros son particulares. Este es un 4x4 que se le asocia a Júpiter. Bueno, el número mágico no es difícil de calcular porque uno tiene que sumar del 1 al n cuadrado y dividirlo por n. Eso es una suma que se saca por la suma de Gauss, o mal llamada suma de Gauss, pero en fin. Después viene el tablero que era de Marte, del Sol, de Venus, Mercurio, y la Luna también tenía un tablero. ¿Ok? Y así pensaban esto, no sé qué tenían en la cabeza, pero en fin pensaban muchas cosas. Y esto aparece en el arte también, este es un cuadro famoso, La melancolía de Durero, donde no se ve muy claro, pero ahí está el tablerito, no se ve muy claro los números, ¿cierto? Y yo he leído así interpretaciones de esto, que se supone que el ángel ahí está triste porque es la imposibilidad de llegar al conocimiento. Está con un compás, si se fijan. Y hay toda una discusión sobre ese poliedro, el poliedro es súper interesante porque eso es un poliedro áureo, tiene ese ángulo arriba, por ejemplo, es de 36 y los otros son de 108. Es bien interesante. Pero este es el tablero de Durero, que no es el mismo que vimos aparecer para el planeta. Es un tablero mágico también. ¿Ok? Y así, pues eran las cosas que pensaba la gente en la época. Y uno se le olvida que ese tipo de pensamiento existía en la época. Por ejemplo, esto es en el mismo esquema, digamos, en el mismo estilo. Kepler, antes de formular sus grandes leyes del movimiento de los planetas, estaba totalmente errado, ¿cierto? Pero profundamente errado, y era porque estaba pegado en este tipo de cosas. Y este es el modelo platónico de Kepler, que de hecho cuando uno coloca Kepler en Google, le aparece esto, en general como imagen del modelo del sistema solar, cuando las leyes de Kepler son totalmente diferentes a esto. Kepler creía que los planetas que habían ahí se acoplaban pitagóricamente a los 5 poliedros regulares, ¿cierto? No consideraba que podían haber un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno planeta, etc. No sé en cuántos van. ¿Cuántos van? Depende de la discusión, ¿no? Porque sacan uno, meten otro, sacan dos. Entonces 8, ¿no? Ok. Pero, de hecho, la ilustración es súper linda. Este es un libro que escribió y después cuando tuvo acceso a las mediciones reales, sobre todo de la órbita de Marte, se dio cuenta que esto no podía ser. Pero le costó, realmente le costó salir de este esquema de pensamiento, digamos. Y hay ejemplos así, muchos ejemplos en la historia de la matemática. Por ejemplo, en lo que es el desarrollo de la geometría no euclidiana, Saccheri, si uno lee los escritos de Saccheri lo tuvo ahí enfrente. Lo tuvo ahí. Estaba encima, porque hace toda una descripción de todas las posibilidades de la geometría y empieza a descartar una a una y llega a un caso en que lo descarta mal. Y lo descarta con un argumento teológico. Cuando si ese caso lo hubiese considerado, estaba ahí la geometría hiperbólica. Y hay una frase que dice claramente ahí, esto no puede ser porque contradice el Espíritu de Dios. ¿Okay? En su libro. ¿Okay?
Aún así, Szakeri es considerado, por lo menos en Occidente, el primer precursor de la geometría euclidiana, porque de hecho sus libros de geometría euclidiana, lo que pasa es que él termina demostrando que no existen, pero en realidad, salvo por ese argumento, todo lo anterior estaba correcto, entonces después si lo colocaba en geometría euclidiana estaba todo bien. ¿Ok? Pero eso en el mundo occidental, porque si uno va a países como Irán, por ejemplo, allá consideran que el precursor de la geometría euclidiana es Omar Khayyam, ¿no? Y la verdad es que es así. La primera persona en la historia que plantea la posibilidad de que el quinto postulado de Euclides no sea cierto y plantea una suerte de modelo de geometría euclidiana es Omar Khayyam en Persia. Lo hizo varios siglos antes. ¿Ok? Ahora yo quiero volver a los tableros porque el tablero 3x3 de la tortuguita es único, pero en los 4x4 hay muchos. Estaba el tablero durero, el del planeta, no me acuerdo qué planeta era. Pero este es lejos el tablero más lindo que puede haber. ¿Okay? Este es el tablero Chautisa Yantra y este viene de una tradición en la India. De hecho, eso es como está grabado en un templo. Y tiene que ver algo con la historia que les voy a contar. Pero esos son los numeritos. Y la gracia que tiene es que este archimágico. Porque si ustedes suman a lo largo de las filas les da, ¿cuánto? Bueno, lo que tiene que dar, ¿no? 36. 34. 34 le corresponde. Sería 16 por 17 dividido por 2 y dividido por 17 por 2, 34, ¿cierto? Ya, entonces ustedes suman a lo largo de las filas, da 34, columnas da 34 y todas las diagonales da 34. Y de hecho hay otro grupo que dan 34, por ejemplo, esos 4 dan 34, esos 4 dan 34, esos 4, esos 4, esos 4, esos 4. Y la verdad es que prácticamente todas las combinaciones que uno hace da 34, ¿ya? Son 52 combinaciones que dan 34. Así que si hay un tablero que merece ser llamado mágico, es este, el Chautisa Yantra. Entonces la próxima vez vamos a hacer una polera así con la tortuguita. Oye, pero espérate, los símbolos que utilizan aquí a la derecha pueden decir que son del libro hindú. Yo los encontré, claro. Hindú. O sea, parece que esto es una copia del grabado que está en el templo. Claro, porque eso tendría que haber sido anterior al siglo VI, ¿no? No sé, yo creo que sí. Yo creo que sí. Esto es muy... Ah, sí, sí. El 5 ya... Es una mu. Es una mu, el 5. No, pero está, por lo menos en ese sentido son coherentes, ¿eh? Porque aquí está el 5, el 15 termina bien, el 12 y el 2 terminan bien. Sí, el 12 y el 2. Está todo. ¿Ok? Ahora eso toca... Los hindúes, digamos, desde el punto de vista místico, el primero fue Krishna, pero antes de él fue Rama. Y hay algunos autores que insisten que Rama, la verdad, era un nórdico que bajó hasta el Medio Oriente por un mandato místico. No, es súper interesante porque... Los símbolos, ¿no? Es súper interesante porque los tableros 5, 5, 6, 6 después lo empiezan a encontrar los árabes. ¿Ah? Por ejemplo, Antonieta, que estaba ahora en un congreso, estaba en un congreso donde la gente explicaba la raíz histórica de los 6 por 6. ¿Son así parecidos a estos o son otros símbolos? Ah, los símbolos, no, yo he visto con símbolos, son totalmente diferentes. No, pero Porque aquí, por ejemplo, mira, el 6, ¿no? El 6 parece una letra griega, ¿cierto? Parece una épsilon, sí. Sí, parece una letra griega, entonces la pregunta es, ¿es una letra griega o una cosa que existía ahí en Irán, en alguna parte, y se repartió por los dos lados? No tengo idea. Claramente una cosa... Una letra. ¿Ya? No es difícil probar, de hecho, de alguna manera lo vamos a hacer, pero no es difícil probar que este es el único tablero mágico 4x4 que tiene todas las propiedades que yo les dije, ¿ok? Que va del 1 al 16, es el único. Hay más tableros mágicos, no me acuerdo exactamente la cantidad de tableros no equivalentes, pero hay más. Entonces yo lo que les quería contar es un cálculo que me entretuve hace un par de meses haciendo, para que cada uno fabrique su propio tablero mágico, ¿ok? Cada uno se lleve su tablero mágico para la casa. Y en realidad se hay en una familia 2 parámetros de tableros mágicos, una forma canónica de tableros mágicos. Supongo que esta película la vieron todos, ¿cierto? Lloraron, ¿cierto? Al final, ¿sí? ¿Quién no lloró? Uno. Chuta. Si no lloraron con este y no lloraron con Coco, entonces ya... Es como ya. Pero casi. No, tampoco. Ya.
Bueno, Ramanujan hizo un tablero mágico. ¿Alguien lo conoce, el tablero mágico de Ramanujan? Bueno, antes de todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo vio la película, entonces sabe que es Ramanujan. Entonces, y obviamente vieron esta anécdota que creo que en la película no está bien contada, no está bien hecha. Porque se supone que está en el hospital cuando le dice, cuando Hardy llega en taxi al hospital y le pregunta a Ramanujan el número de patente y Ramanujan lo reta. De hecho, esa observación era conocida de antes, pero se hizo famosa por esta anécdota. Y conocen esa raíz. 3 igual a la raíz de 1 más 2, raíz de 1 más 3. Fue el primer artículo de Ramanujan. Una cosa brillante, así, genial. Genial. Creo que fue el primero. Brillante. Y si uno cree que sabe álgebra, esto a mí me impresiona. Estas eran las cosas que tenía Ramanujan en su cuaderno. Ustedes saben que, bueno, al final de la película lo dicen, que encontraron un cuaderno de Ramanujan mucho tiempo después donde tenía anotaciones de antes de irse a Inglaterra. Y esto creo que estaba en ese cuaderno y hubo gente que lo estudió y lo trató de reconstruir hace poco. Y esta es una identidad algebraica que yo lo desafío a escribir a mano. Pero es verdad, es verdad. O sea, no, esto se puede hacer, se lo pasa a un computador y me lo tira. Sí, claro, obviamente está en el siglo XXI. Pero entender qué tenía en la cabeza para pensar eso es bien impresionante. ¿Okay? La pueden anotar así, si hacen una ayudantía de álgebra por ahí, la dejan ahí. ¿Ah? Está bueno, ¿eh? Cuando sea en el levante, claro, así la potencia. Están hablando del binomio, del teorema del binomio, entonces. Del trinomio aquí, porque son trinomio y binomio, potencia 6, potencia 10, potencia 8. Deben salir hartos términos, ¿eh? Es bien impresionante. Ya, esas son cositas que hacía Ramanujan. Por cierto, no eran las más serias que hizo Ramanujan. Deberían hablar de Ramanujan, de algo muy serio, pero este es su tablero de números. ¿Ok? Si ustedes colocan tablero Ramanujan va a aparecer un montón de gente hablando del tablero, y la verdad es que a mí me sorprendió que nadie explicara el tablero. Entonces yo traté de entender el tablero. ¿Qué es lo que pasa en el tablero? Arriba lo que tienen que leer es una fecha. 22 del 12 de 1887. Y esa es su fecha de nacimiento. ¿Ok? ¿Está bien? Y de hecho el 22 de diciembre es el Día Nacional de la Matemática en la India. En honor a Ramanujan, obviamente. Y él se hizo ese tablero, y en este tablero hay 34 sumas iguales. ¿Iguales a qué? Bueno, a 22 más 12 más 18 más 87, que es su número mágico. Su número no sé, de Pedro Engel, no sé. ¿Ok? ¿Está bien? Hay 34 sumas, hay 34 sumas de A4 que suman eso. Y, por ejemplo, ¿cuánto es 22? A ver, calculémoslo. Me voy a equivocar. 34, 42, 52, 139, ¿no? 139. Bueno, si toman estos, también suman 139. Los de acá también. El bloque de 4 allá, el bloque de 4 allá. Y muchos otros. Son 34. Fíjate que los números están en pareja. El número del 10 sobre el 12. Le quedó bonito y tuvo una suerte. Vamos a ver la forma canónica. O sea, mi objetivo es hacer el teorema de Lucas para el tablero de Ramanujan y que cada uno pueda construir su propio tablero. Si tiene una buena fecha de nacimiento, le va a quedar más bonito. Hay fechas que no son tan buenas en el sentido de que puede que le aparezcan necesariamente números negativos adentro. ¿Ok? Lamentable, pero... Bueno, cada uno tiene... De hecho, Ramanujan no tiene la mejor fecha de nacimiento, lo vamos a ver, porque su número mágico, su número de nacimiento es impar. Y si uno tiene un número par, puede agregar 6 condiciones más. ¿Ok? Sin salirse de los números enteros. Entonces, este es el problema. Yo me prescribo A, B, C y D. ¿Ya? Quiero encontrar los X, Y y Z, de modo que se satisfagan estas igualdades que tengo. Bueno, si yo tengo prescrita A, B, C y D, tengo la suma S prescrita, ¿cierto? De modo que tenga todas esas condiciones. ¿Está bien? ¿Está bien? Y obviamente cuando yo vi eso, yo dije, no voy a hacer. Se me dio una flojera. Pesqué un computador, Wolfram, le metí la matriz y me tiró sistemáticamente. Estos son 12 incógnitas, ¿cierto? ¿Ya? Son 12 porque son 4, 4 y 4. Son 12 incógnitas. Metí todas las matrices y me decía rango 10, rango 10, rango 10. ¿Ok? Eso significa que hay 2 parámetros de libertad.
¿cierto? Entonces yo debiese ser capaz de, así como lo hicimos con Lucas, con un 3×3, despejar toda la incógnita en términos de 2 incógnitas. ¿Ok? Y a lo mejor lo vamos a hacer. Si no alcanza el tiempo, no sé cómo estamos de tiempo. Pero aquí está la primera forma canónica de Ramanujan, si quieren. ¿Ok? ¿Está bien? A, B, C y D están dados. Tomen su entero M y N a lo que ustedes quieran. Y ese tablero verifica las 34 igualdades que yo le expliqué. ¿Ya? Y es un sí y solo sí. Obviamente, si me lo dan, es simplemente testear. Y si yo testeo, miren, me voy por acá, aquí sumo B, A, D y C, los N se cancelan, me da la suma, ¿cierto? Yo sumo acá C, B, A y D, M se cancela, N se cancela y da la suma. Y empiezan a hacerlo y se cancelan todo. ¿Ok? Entonces esta es la forma general del tablero Ramanujan. Y no me acuerdo exactamente con qué parámetro sale el de Ramanujan explícitamente, pero es fácil de determinar. Creo que era un 3 y un 2 o algo así. ¿Ok? Le puso 3 y 2 y vamos. ¿Ok? Después vamos a hacer ese calculito. Yo hice el mío. Y yo tuve mucha suerte con mi fecha de nacimiento. Pucha, ya la dije. Tuve mucha suerte porque se separan harto el día del mes. Si ustedes tienen un día y un mes muy parecidos, van a tener problemas, va a ser difícil que hagan todos los números diferentes o va a quedar forzado que aparezcan negativos. ¿Ya? Pero yo tuve harta suerte, lo pude hacer así, y me apareció el 1, 2, 3, 4, el 5 no, pero el 6, el 7 y el 8, y el 9. Aparecieron casi todos. Y como yo les decía, tenía 2 parámetros de libertad, entonces pude imponer 2 números que yo quería, y ahí está el 22 del 8, que es el día que nació mi hija. Ok, aquí está ahí. Me quedo bonito. El 22 del 8. Ok, entonces ustedes pueden jugar Pero así. no aparece el año. No, porque eso me hubiese costado 2 parámetros más que no tenía. Porque tengo 2 parámetros y tengo una ecuación de rango 10. ¿Ok? Y lo otro que les decía es que aún así mi tablero no es bueno porque mi suma es impar. ¿Y qué es lo que pasa? Yo puedo imponer algunas condiciones que no se verifican en el Ramanujan, ni tampoco en el mío, que es, por ejemplo, que este pedazo de acá sume lo mismo, este de acá sume lo mismo, y estas son 4 diagonales que no son estándar, el Z4 con el CX2 y 1, por ejemplo. ¿Ok? Y si yo quiero imponer esas 4 condiciones, o sea, esas 6 condiciones, en realidad esas 6 condiciones son equivalentes. En realidad estoy imponiendo solo una. Eso es algo que uno hace el calculito, entonces está imponiendo solo una, y eso significa que me va a quedar una forma general canónica con un solo parámetro, y esa es la forma canónica. El S chico ahora el semiperímetro, ahora sí el semiperímetro del tablero, la seminúmero mágico, pero eso, si yo quiero que sea entero, fuerza a que la suma sea par. ¿Se dan cuenta? Así que, ¿quién tiene un número par? Bienaventurados los que tienen un número par, porque tienen un tablero perfecto. ¿Ok? Y bueno, las 6 ecuaciones lo único que hacen es forzarme el valor de m. ¿Está claro? Eso es. Miren, esto no es muy difícil. Les voy a, después de dejarle un poco de trabajo al computador y después de buscarlo por hartas partes, logré encontrar una solución rápida al sistema de ecuaciones. Se ve feo, pero no es tan feo. ¿Ok? Entonces les voy a explicar cómo resolverlo. Vamos a despejar solo una incógnita y ahí va a quedar claro cómo despejar toda la otra. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer, así como lo hicimos con el 3×3, que prescribimos un extremo y el otro, aquí vamos a fijar x1 y x4. Y vamos a despejar todo el resto en términos de x1 y x4. Si yo soy capaz de despejar uno, ya todo el resto va a empezar a salir. El punto es despejar el primero. ¿Ok? Porque cada vez que yo tenga una relación, me va a implicar esencialmente 2. Entonces es difícil ver cómo despejo el primero. ¿Ok? Y aquí yo lo tengo escrito, para que no se me olvide.
Fíjense, voy a ir por la primera columna. A, X1, Y1, Z1, ¿cierto? Después tengo... Bueno, esta era otra relación que estaba en Ramanujan, ¿eh? Los dos de arriba y los dos de abajo. A, B, Z1 y Z2. ¿Ok? Es una de las 34 relaciones. Y la última que voy a ocupar, me voy por esta diagonal. C, X4 y 1, Z2. ¿Ok? Y con eso yo afirmo que puedo despejar I1. La verdad es que no me acuerdo por qué, así que lo vamos a hacer. Aquí yo obtengo I1 más Z1 es S menos A más X1. Aquí yo obtengo Z1 más Z2 es S menos A más B. Recuerden, X1 lo íbamos a dejar como parámetro, ¿cierto? Y el X4 también. Y el último es I1 más Z2 igual a S menos C más X4. ¿Ok? Y está claro lo que hay que hacer, ¿cierto? Si yo quiero liberar el I1, tengo que tomar esta ecuación, tomar este y restarle este. ¿Cierto? Me queda 2I1 igual, era este más este menos este, me queda S más A más B menos C más X4 menos A más X1. ¿Está bien, no? ¿Sí? Ya, con eso gané. ¿Ok? Y ahí ven al tiro que aparece el S chico, ¿cierto? El S medio, el S chico, más A, bueno, el A con el A se van, más B, menos C, menos X1, menos X4, dividido por 2. Y eso está bien. ¿Ok? Una vez que yo despejé el X4, no, ¿cuál despejé? El I1, empieza a caer todo. Bueno, por simetría también tengo este, ¿cierto? Voy a hacer lo mismo por el otro lado. Pero si tengo este y tengo el A y el X1, tengo este. Lo mismo tengo este, ¿cierto? Después, Bueno, puedo tomarme esta diagonal. B, X1 y 4 ya lo tengo, entonces saco el Z3. Hago lo mismo por el otro lado, sale el Z2. Y después, fácil terminación. ¿Ok? Y después solo trabajo y uno escribe todo en términos de X1 y X4. Y después uno reescribe todo introduciendo los parámetros que les decía M y N. Para reescribir el X1 y X4. Y uno llega a la primera forma canónica de Ramanujan, que es esa. Y después toma las 6 ecuaciones extra, las impone, ve que eso solo me determina el valor de M y llega a la segunda forma canónica. ¿Ok? Yo después les voy a dejar los tableritos en la pantalla para que cada uno haga el suyo. ¿Ok? Para que se entretengan. Quería cerrar con varios problemitas que están en abierto o problemas de ejercicio sobre este tipo de cosas. Este es un ejercicio bonito. Uno puede considerar también tableros multiplicativos, ¿cierto? Bueno, la fórmula de Lucas dice, si uno pasa considera los logaritmos, me queda un tablero aditivo, entonces me termina en eso, y el tablero multiplicativo más chico que existe es justamente ese. Y eso nace esencialmente de la fórmula de Lucas. Esto es algo súper interesante, esto es de geometría así de colegio, pero a mí me gusta. Esto se descubrió hace como 2 años. Un tipo de apellido Trump, que no es de nombre Donald, pero en fin. ¿Okay? De verdad, Walter Trump. Alguien le dio la idea y él lo implementó. Es súper interesante. Es un tablero mágico de áreas. ¿Ok? O sea, bueno, depende del escalamiento. Eso es exactamente el área de la región 10, 11, 6, 5, 9, 13, 8, 7 y 12. ¿Ok? Es súper bonito y la demostración es súper linda porque no dice exactamente cuál es la ecuación de la recta, sino que prueba que existen rectas que hacen eso. Es un argumento bien intrincado, tiene que usar porque le queda una ecuación de grado 5 por ahí, y tiene que probar, usando cálculo, que existe un punto donde algo se anula y por lo tanto todo se equilibra. Es súper astuto como él lo hace, y después hace una diagramación aproximada por computador, pero los parámetros exactos no los conoce. De hecho, creo que ni siquiera son algebraicos.
O sea, no puedo dar una fórmula. Entonces, de hecho, sigue estando abierto a determinar si eso es lo más sencillo, si puede haber algo más sencillo, donde, por ejemplo, las pendientes o los parámetros asociados a la recta sean algebraicas. ¿Ahora se asocian como numéricas? Claro, porque lo que pasa es que empieza a prescribir una forma y después ve que le queda un parámetro de libertad y dice que para cierto parámetro el área es menor y para cierto parámetro el área es mayor, entonces por el teorema del valor medio en algún momento tiene que ser igual, hay un punto donde todo se equilibra y punto. ¿Ok? Y eso está asociado a una ecuación, pero es una ecuación que es altamente no resoluble. ¿Sí? ¿Existen cuadrados que hacen eso o dado un cuadrado mágico yo puedo partir de manera que tenga? No, esto es una configuración, existe esta configuración. ¿Existen configuraciones que hacen eso? Existe esta configuración, simplemente está diciendo eso. Existe un cuadrado donde el área total del cuadrado, ¿cuánto va a ser? La suma de todas esas áreas, ¿cierto? Y el lado es lo que corresponde, donde existen 4 rectas que hacen eso, que determinan eso. ¿Es 81? ¿La suma total? Entonces es un cuadrado de la normal. Y ahora, este es un problema abierto bien sorprendente. Este es cómo va a terminar. Este creo que lo planteó John Conway hace algún tiempo y hasta el día de hoy no está resuelto. Este tablero mágico, como muchas cosas, o eran conocidas por Ramanujan o eran conocidas por Euler. Todo este tipo de cosas, porque son las dos personas yo creo que han tenido la cabeza más increíblemente... Euler. Han tenido la cabeza increíblemente dotada para hacer cálculos de una manera impresionante. Euler conocía ese arreglo de cuadrado y un tablero mágico de cuadrado. ¿Ok? Y son todos los números que aparecen ahí, son todos diferentes. ¿Está bien? Pregunta, esto es simple curiosidad, pero hasta el día de hoy están abiertos. ¿Existe un cuadrado mágico donde las entradas son cuadrados de números 3×3? Cuyas entradas sean números enteros. Todos distintos. No se sabe. Parece un problema súper banal, porque son a final de cuentas 9 ecuaciones, ¿cierto? 8, depende de cómo las mire. 8. Son 8 ecuaciones, ¿cierto? 7, pues, depende de cómo las considere. Y parece súper banal, pero no lo es. ¿Ok? ¿Cuál es la condición que quieres ponerle? Simplemente que aparezcan cuadrados de números enteros, 3×3 y todos diferentes. Porque si no coloco 1, 1, 1, 1, 1. ¿Ok? ¿Está claro? Y ese problema está abierto, increíblemente. Que es como un análogo, estas cosas de las ecuaciones cuadráticas es increíble, pero cosas tan banales como esas están abiertas. Es como parecido al problema de la cajita de Euler. ¿Ustedes conocen el problema de la caja de Euler? ¿No? No hay una caja aquí. No. Bueno, esto es una caja, pero parece un cubo, así que no lo vaya a romper, pero en fin. El problema de la caja de Euler es encontrar un paralelepípedo, tal que los 3 lados sean enteros, las 3 diagonales de las caras sean enteras y la diagonal principal sea entera. ¿Okay? De nuevo son ecuaciones cuadráticas banales que salen del teorema de Pitágoras, ¿cierto? Y hasta el día de hoy no se sabe si eso existe. ¿Okay? Y Euler lo pensó mucho, porque estaba pensando eso. Bueno, Euler pensó todo en realidad. En fin, inventó hasta la topología. Eso no se sabe. De hecho, hace poco encontraron recién no me acuerdo cómo se llama. Si el lado está inclinado, ¿cómo se llama el paralelepípedo? ¿O es un paralelepípedo? Está un poquito inclinado. Sí, es como un romboide, una cosa así, pero tridimensional. Claro, una cosa así. Hace poco encontraron uno en que todos los lados, las diagonales y la diagonal principal es entera, pero no tiene los ángulos rectos. ¿Okay? No es pitagórico. ¿Okay? Entonces es un problema del mismo tipo, ¿se fijan? Combinaciones y funciones. Ahora, para terminar, esto es sorprendente. Siempre se habla del teorema de Green-Tao, por ejemplo. ¿Conocen el teorema de Green-Tao que dice que existen progresiones aritméticas de números primos tan grandes como se quieran, tan largas como se quieran? Si yo le doy un número 1.000.000, entonces hay 1.000.000 de números primos en progresión aritmética. De hecho, hay una generalización de ese teorema, porque progresión aritmética es una condición, digamos, algebraica, ¿cierto? Tipo lineal, algebraica, algo así. Y hay una generalización que dice que yo en general me puedo imponer cualquier tipo de esas condiciones. Y como una consecuencia es que existen tableros mágicos cuyas entradas son números primos. ¿Ok?
Ahora es un teorema existencial, en general no dice dónde lo puede encontrar. ¿Ok? Pero existen y es una consecuencia de un teoremazo de Green y Tao. Y para los que no lo conocían, ¿ya lo resolvieron o no? ¿Se puede o no se puede? Gracias. ¿Se puede o no se puede? Bueno, ese ejercicio es súper bonito. Bueno, los ocultistas, sí, los seguidores de Ágrapa, dicen que esta es la estrella diabólica, ¿cierto? Que tiene los cachos y no sé, yo veo así. Cosas. Sí, pues son los cachos, entonces. Es una rotación. ¿Ah? Esta es la bandera gigante, esta es la estrella de la bandera gigante que está en el Estadio Nacional, no sé si la vieron alguna vez. Una bandera que se gastaron millones y millones de pesos, creo que fue el año 2010, por ahí. Una bandera gigante, gigante, y pusieron la estrella al revés. Y les quedó la estrella diabólica, y la tuvieron que sacar rápidamente. En fin. Este tipo de ejercicios salen en unos libros bien bonitos que eran de Dudeney, que era un matemático que se dedicaba a hacer matemática recreativa en Inglaterra a fines del siglo XIX. Y aparece en uno de esos libros. ¿Alguien ha oído hablar de Dudeney o no? ¿Nunca? ¿Algo de Dudeney? Yo lo dejé en el auto, dando con mi triángulo de Dudeney, pero en fin. Tiene esta partición famosa, seguramente la han visto alguna vez, que hay un triángulo equilátero, la parto en 4 pedazos, lo roto en una bisagra y me queda un cuadrado. Esa es la partición de Dudeney, está en eso escrito. Entonces este problema está en ese libro y obviamente está con respuesta a eso. No se puede hacer, y creo que salió alguna vez en un CEMAT, en una Olimpiada o algo así. No se puede colocar los números del 1 al 10 ahí, pero creo que si uno evita el 8 y sube hasta el 11, sí hay una combinación que resulta. Bueno, y eso es lo que les tenía preparado, salvo que les voy a dejar en pantalla, porque yo sé que ustedes quieren hacer su propio tablero y llevárselo para la casa. Ahí está la primera forma canónica para los impuros, los que tienen número impar. Y después, los pares, si quieren una segunda forma, en realidad la tengo. Es más. Se pueden hacer sus propios tableros mágicos. Si un día se le olvida el cumpleaños de alguien, así se la sacan en 5 minutos. Así. En 5 minutos, mira, te traje un regalo muy especial. Háganse un programa, un diploma bonito, así lo imprimen y ya. Y lo van a poner, se van a quedar como reyes. ¿Ok? Lo ponen ahí, lo enmarcan y todo. Te hice algo muy especial. Hice todos los cálculos para hacerte este tablero a ti. Me lo pasé semana y semana así. Pensando en ti. Gracias a ti. La foto y la manden. Aquí hay una cosa, chiquillo, que es interesante. O sea, los tableros mágicos y todas estas otras construcciones que son alegóricas se pueden hacer porque existe una cosa que son los números. Y a mí me gustaría que el chico se fuera para atrás con ese tablero hindú. El hindú, es que el hindú es muy lindo. Entonces yo le voy a contar un cuento en relación a eso. Es lo siguiente. Y ahí está el Chautiza Yandro. Miren, en Occidente, el gran imperio fue el imperio romano, ¿no? Porque del siglo IV hasta el siglo IV son hartos siglos. Y entonces, ¿qué número usaban los romanos? ¿Los números romanos? ¿Los romanos? Claro, usaban los números romanos. Y ustedes se han hecho una pregunta, ¿cómo es operar con los números romanos? Es horrible. Horrible, claro. Es horrible. Entonces, es terrible operar con los números romanos. Se pueden hacer divisiones, se pueden hacer multiplicaciones, se pueden hacer todas esas cosas, pero son espantosos. Entonces, los romanos lo que utilizaban era un sistema que se utilizaba en el Oriente Medio, que era el ábaco, ¿no? Entonces, realmente la suma, las operaciones no lo hacían con sus números, tenían sus números, pero no lo utilizaban prácticamente, sino que utilizaban el ábaco. Estos números fueron traídos aproximadamente en el siglo IV por algunos monjes de algún tipo de cristianos, porque los cristianos, o sea, los primeros cristianos, se dividieron al tiro. O sea, bueno, vamos a suponer que existió el Cristo. El problema, existió el Cristo. Hipótesis. Claro. Hipótesis. Vamos a suponer que existió el Cristo. Entonces, existió Axioma. el Cristo. Y entonces, claro, no, es súper interesante, sobre todo porque hay un autor francés del final del siglo XIX
y dice lo siguiente, que Moisés, la verdad Moisés no era un hijo de judío esclavo que se metió en el bote y lo pescó a no, sino que era el hijo de la hermana del faraón. Y la hermana del faraón era tremendamente ambiciosa y quería que Moisés fuera el faraón. Entonces quería que matara al faraón, no sé, una historia así, no. Pero en relación a Cristo, inmediatamente se dividieron cuando apareció Pablo, Saulo. Saulo fue el que generó lo que se llama la Iglesia Apostólica Romana. Saulo es responsable. Saulo, que era judío, romano, arameo, sánscrito, fenicio, tenía todo eso. Entonces, ese fue el que tuvo la genialidad de asociar los ritos locales con la religión de Cristo. ¿Ah? Porque los judíos no admiten imágenes. Entonces, si Cristo era judío, si Pedro era judío, él va a la iglesia sin imagen. Entonces, ¿quién fue el que metió a todos los santos? Saulo. Entonces, Saulo hizo esa cosa. Entonces, una de esas, porque ya en el siglo III todavía se habían dividido, no. Se partieron divididos y después se fueron dividiendo en varias divisiones, dependiendo de lo que agarraron, si el alma era pura, si no era pura, si, no sé, si había resurrección, si no había resurrección. Pero uno de esos se fueron para India y llegaron con estos símbolos. Se dan cuenta que estos símbolos son distintos, ¿no? Ellos los perfeccionaron y pusieron estos símbolos. Y ese clero utilizó esos símbolos desde el siglo IV hasta el siglo VI como misterios de iniciados. O sea, hubieron 2 siglos que dentro del clero eran muy poco lo que sabían las operaciones básicas que nosotros sabemos, la multiplicación, la división, muy poco. En el siglo VI se estableció que se iba a enseñar eso en las distintas congregaciones, pero solo a aquellos que fueran sacerdotes, o sea, aquellos que iban a ser parte del misterio de la iglesia, digamos. Porque en esa época la aristocracia se educaba junto con el clero. Entonces, cuando llegaba la hora de enseñar las operaciones aritméticas, sacaban a la aristocracia y solamente se le enseñaba el clero. En el siglo IX hubo un papa que dijo, no, porque se llama la aristocracia. Y en el siglo XI, los aristócratas se lo enseñaron a los burgueses. ¿Está bien? Por eso que a partir del siglo II empieza la teoría nueva. Antes de eso eran misterios místicos, cosas locas. O sea, hay museos en Europa con retratos de los siglos 6, 7, 8, 9, donde ponen cuadrados mágicos, donde ponen distintas cosas. ¿Sí? Las mujeres se vestían, era símbolo de distinción, tener vestidos con números, con expresiones algebraicas, relaciones, una cosa loca. Entonces, esto que para hoy día, digamos, afortunadamente los sistemas, afortunadamente ya desde la Revolución Francesa se admitió la posibilidad de que el vulgo se educara. ¿Ah? Porque antes de eso, que el vulgo se educara no era razonable. Entonces ahora el vulgo sabe estas cosas. ¿No? Ahora es una cosa que se enseña en casi todos los sistemas, a casi todos los niños, casi todas partes. Pero tiene una historia, yo diría que, o sea, esta cosa fantástica que nosotros vemos ahora, al hombre le tiene que haber costado 4.000, 5.000 años. ¿Ah? Impresionante. O sea, construcción intelectual, uno va hasta los babilónicos. Por ejemplo, uno ve los símbolos babilónicos, pescadito, que lo tiran. ¿Cómo verán esa cuestión? Y sin embargo, los gallos hacían mediciones astronómicas. Entonces, yo he llegado a la conclusión, mientras más leo todas estas cuestiones, es que hay cosas que realmente había gente que lo sabía, pero eran misterios de iniciado. Había muchas cosas que tenían que ser como sectas. Entonces, o sea, sectas son comunes. Cualquier congregación religiosa, católica o evangélica, son sectas. ¿No? Tienen que tener sus misterios iniciados. Uno no es pastor evangélico llegando a la calle. Tiene que tener sus misterios iniciados. Uno tampoco es sacerdote llegando a la calle. ¿No? Entonces la cuestión de las sectas son más antiguas que la iglesia. Lo que pasa es que hay unas que son más legales que otras.
Entonces, el paso de ahí, ese paso, que probablemente los primeros indicios de la utilización de esos símbolos en el lado oriental son alrededor del siglo IV, antes del Norcón, a estos símbolos, que son los símbolos que ya estaban establecidos en el siglo VI en Occidente, hay 1000 años de historia. ¿No? Entonces, estas son cosas que ustedes, en la formación, y yo le agradezco a Andrés que nos haya traído este tema, nunca se olviden que todo efecto tiene una causa, que todo hecho actual tiene una historia pasada, y todo hecho actual desencadena una historia futura. No se olviden nunca eso. O sea, las decisiones que ustedes toman ahora vienen con una historia y van a tener un futuro. Entonces esto que los ayude en el sentido de que estas relaciones que se ven que son relaciones numéricas, hay muchas relaciones que son entre personas que también obedecen a ciertas reglas. Y no es matemática, pero son ciertas cosas aceptadas. Entonces, una de las cosas que me gustaría de todos ustedes, que son cabros inteligentes, es que nos ayuden a cambiar nuestro país. Nosotros no necesitamos seguir viviendo en un país donde hay un grupo de escritores que se creen que son mejores que los demás. Necesitamos un país en donde todos los quetones creamos y todos los quetones pueden hacerlo. Gracias, Andrés. ¿Alguna pregunta para Andrés? Porque aquí todo clarito. Yo quería agregar el... ¿Sí? Cuando construye esos cuadrados y le quedan los dos parámetros como libres, ¿Ya? ¿no hay ninguna restricción para esos dos parámetros? No, ninguna, porque o sea, yo no lo anuncié como teorema, pero es un sí, solo sí. O sea, si tú tomas, por ejemplo, la primera forma canónica de Ramanujan, yo le llamo de Ramanujan, porque bueno, yo llegué a eso, no lo encontré en ningún libro, estoy seguro que Ramanujan hizo los cálculos para hacer su propio tablero, es obvio que tiene que haberlo hecho, y mucho más rápido que yo, porque no tenía compu. Si tú tomas esa entrada, para el valor de m y n que tú pongas, las sumas dan, es simplemente algebraico, es lo que yo decía. Eso suma. Entonces es un sí, solo sí. Entonces no hay ninguna restricción. Ahora, lo ideal es que como A, B, C y D son enteros, me gustaría quedarme dentro de lo entero, entonces voy a poner M y N entero. ¿Ok? Y ese es el problema cuando paso a la segunda forma canónica, porque me queda un entero dividido por 2. Me queda la suma dividido por 2. Entonces eso me fuerza a que mi número de... ¿Cómo le llamamos? De Ramanujan... Pedro Engel, digamos, nuestro numerito mágico asociado, sea par. No, pero no tenéis para que tirarle toda la Ramanujan, déjale algo al resto. Sí. ¿Qué condición habría para que sea el 1 positivo y no tiene negativo? Sabéis que yo traté de hacer una condición general, pero hice varios casos y me aburrí. Me aburrí. Como me salió a mí, dije ya me quedé feliz. Pero es que hay una cosa que es obvia, mira, a lo que a uno le gustaría es que quedaran todas las entradas diferentes, lo primero. Pero si tú naciste el 1 de enero, estáis frito. ¿Cierto? Entonces ya no hay mucho más que darle vuelta al asunto. Ahora que salgan todos positivos, tenéis que empezar, te van a quedar inecuaciones con M y N y no estoy seguro que siempre se pueda, creo haber visto un caso en que no se podía, lo escribí y dije ya, dejé esto botado y no se podía. Estoy casi seguro que eso pasó. Ya, Felipe. ¿Hay una persona lo suficientemente bien nacida como para que la diferencia entre el mayor y el menor número sea la más chica? La diferencia entre el mejor caso es que los 16 números sean consecutivos. No hice ese cálculo. Habría que meterlo y ver si se puede o no. O sea, está ahí. Que calcular M y N y poner restricciones. No sé si es un cálculo muy sencillo. O sea, ¿cuál es la mejor fecha para haber nacido para tener el mejor tablero? Está claro. Sí, es un buen problema. No sé. O sea, si se repitiera el número, podría eventualmente achicarse. No, que sean todos diferentes, que aparezcan consecutivos. Pero hay que tener cuidado porque voy a tener que asumir la fecha de nacimiento de mi carnet. no, sí, es que hay una distancia que uno no puede forzar. Todos nacimos en 1900, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Y el máximo, el B, es el 12. Entonces, de 12 a 19 ya hay una distancia de 7. Puede ser 2000 años.
una persona se siente que uno nació. Creo que es mejor haber nacido al 20 tanto, porque uno nació en 1900, pero ya del 50 para adelante, digamos. Entonces, ya eso te da un número muy grande y eso fuerza. Al final de cuentas, si uno ve el tablero Ramanujan, ve que hay unos números que se... Bueno, el que sea, aquí está el mío, ve que hay unos números que se arrancan del resto, que son los asociados al año. 76, 73, 71, 78. Y yo nací en enero, entonces me queda un 1, un 2, un 3 y un 4 dando vueltas. Imposible. Pero no recuerdo haber hecho ese cálculo exacto para si se puede o no quedar todos consecutivos. Lo que sí me acuerdo haber hecho es un caso en que no hay forma y van a quedar números negativos. ¿Ok? Así que lo siento si alguno nació mal, pero cuando nació, a lo mejor a alguien le tocó un tablero negativo y no hay nada que hacer. Sí, lo que yo quería agregar, yo no me acuerdo bien de los datos históricos, me acuerdo que yo pasé, leí, ya se me olvidó, pero la distancia de la aparición del tablero 3x3, los 4x4, los 5x5 también son siderales, estamos hablando de 500 años así. O sea, el tablero de los Chu es antiquísimo en China, de los tiempos de Confucio, así del que inventó la confusión, ese, el chino japonés más antiguo, ese. Después el otro se descubrió en la India, y eso es interesante, porque al final de cuentas pensaba, ¿por qué a Ramanujan se le ocurrió hacer eso? Porque era un genio, sí era un genio. Pero obviamente que cuando era niño alguna vez vio el tablero de Chautauqua Yantra, así un símbolo sagrado allá en algunas partes en la India, ¿cierto? Después los otros son del mundo árabe y son mucho tiempo después. Después un método sistemático para fabricarlos creo que aparece en Francia, por ahí por el siglo XVII, algo por ahí. Hay un método ya en que queda claro que existen tableros mágicos de orden cualquiera a partir de 3, los otros ya eran conocidos, pero hay una manera de construir. Pero son distancias bien impresionantes. Y como les decía, yo miré la entrada de Wikipedia y creo que ya los 6x6 son incalculables. Con la potencia de los computadores hoy en día no lo han podido determinar. ¿Cuánto hay? Digamos. No creo que tengan un sistema, la verdad es que no sé, pero no creo que tengan un sistema mejor, más que hacer mover todas las combinaciones posibles, y no creo que alguien haya pensado en una cosa así, tampoco es una cosa muy importante en matemáticas. Pero yo tomo todas las combinaciones posibles y empiezo a hacer la suma a ver si me sale un tablero mágico, y si pensamos 6 son 36 entradas, 36 factorial, es un número enorme. ¿Okay? Entonces, son todas las posibilidades de arreglarlo. Entonces. Y por lo que vi en la entrada actualizada hasta el año pasado no eran sabidos y eran muchísimos. Estamos hablando de los billones, una cosa así. No es equivalente. Así que es bien impresionante. Pero como les decía, problemas más saliendo del ámbito lineal con estas cosas de los cuadráticos, son problemas matemáticamente interesantes. Y eso está largamente abierto. O sea, el tablero 3x3 con entradas cuadradas es un problema que uno le dan ganas de meterse ahí y decir que me voy a hacer famoso. La verdad es que no. Y obviamente ha habido gente que le ha metido el computador, porque uno empieza a testear y van en varios billones y trillones testeando y no resuelto. El problema de la caja de Euler también. Cada vez que se duplica la capacidad de un computador va alguien y testea si aparece una caja de Euler. Y no han aparecido. Es así. ¿Okay? Y bueno, eso suele suceder. Por ejemplo, el año pasado en Francia hicieron la demostración que consideraba la demostración por computador más larga de la historia, pero una demostración que no es cuestionable, porque no es una demostración en que se pruebe que algo existe, sino que en que se testean todos los casos y se ve que no se puede. Entonces no es cuestionable. ¿Ok? Y es una afirmación en torno al teorema de Pitágoras, y pusieron no sé cuántos supercomputadores a trabajar en paralelo, y sale una foto de una sala impresionante llena de computadores, y durante varios días todos trabajando en paralelo, y llegaron a una conclusión de que cierta combinación de ternas pitagóricas se podía hasta cierto número, y más allá de eso no se puede, y eso botaba una conjetura o algo que alguien había pensado. ¿Okay? Entonces este tipo de cosas sistemáticamente se hacen. ¿Okay? El asunto es que, bueno, y volviendo de nuevo tratando de enchufarlo en la parte matemática, es que a veces nosotros entendemos mal estas cosas porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en números chicos. Nosotros más allá del 1000 ya nos perdimos, ¿cierto? Entonces pensamos a creer que ciertas cosas pasan porque pasan con los números chicos. De hecho, mi director de tesis siempre decía, existe la ley de los grandes números en probabilidad y existe la ley de los pequeños números, que como si tienes demasiados fenómenos y tienes pocos números para contarlos, tienden a haber coincidencias,
que uno cree que son leyes, pero que no son leyes, son simplemente coincidencias porque están viviendo en mundos de números chicos. Entonces, la ley de los pequeños números. ¿Ok? Así le llama a él. Y la verdad es que yo pienso que en el siglo XXI eso va a cambiar, no sé, yo espero que de aquí, bueno, en general la gente de neurociencias dice que van a hacer maravillas, yo la verdad es que no les creo, por lo menos tan rápido, pero el día que nos podamos poner un chip en la cabeza y hacer cálculos como computadores, vamos a hacer una matemática totalmente diferente, porque a nosotros nos cuesta invertir una matriz 4x4, ¿ah? ¿Sí o no? ¿Cuesta o no? 3x3 ya nos da lata, ¿ya? Pero 4x4 cuesta. Y un computador te lo hace así, sale. ¿Ah? ¿Ok? Entonces, el día que podamos ampliar nuestra capacidad de cálculo, vamos a ver cosas que simplemente ahora somos incapaces de ver y que a lo mejor están ahí claritas, somos incapaces de ver. Y de alguna manera la matemática de Euler, de hecho, incluso de Euler, pero sobre todo la matemática de Ramanujan, obedece a eso, porque ellos eran capaces de calcular de una manera diferente. ¿Ah? Por ejemplo, hay una historia que yo la conocí hace poco, pero no sabía. Cuando Euler demuestra que 1 más 1 al 2 al cuadrado más 1 al 3 al cuadrado más 1 al 4 al cuadrado, que dicen que hay un montón de demostraciones, serie Fourier, así serie infinita y todo. ¿Ustedes saben cómo conjeturó Euler eso? Hizo la suma. Empezó a hacer la suma y se dio cuenta que coincidían los decimales hasta el décimo decimal con pi cuadrado dividido por 6 y dijo, no, esto tiene que ser igual. ¿Eh? ¿Se imaginan a alguien haciendo una suma así? Sumó hasta 1 dividido por 100 al cuadrado, así Dios vio, los decimales ya aquí no van a cambiar. Veo, yo me conozco más o menos los decimales pi cuadrado sobre 6, me coinciden, esto es conjetura. ¿Ah? ¿Ok? Y pasó, creo que algo así como 10 años en desarrollar la teoría para demostrarlo. ¿Ah? Pero él era capaz de ver esas cosas. ¿Ah? Y Ramanujan también era capaz de ver cosas así, impresionante a nosotros. Así, o sea, por eso saca el teorema de las particiones y... ¿Conocen el teorema? ¿Vieron la película? ¿Ah? Cuando saca el teorema de las particiones, la aproximación de las particiones en los números con Hardy Ramanujan se llama al final. Pero la verdad es que el tipo era capaz de hacer esa cosa. En fin, ya no estamos yendo en... Pero lo último que quería terminar, también, esto es más esotérico. Lo que decía Rafael, esto es como... ¿Y él entiende los cuadrados mágicos? Claro. ¿Cómo? ¿Y él entiende el cuadrado mágico 4x4? ¿Y esotérico? El 1 por 1. No, no sé. El 2 por 2 no hay, eso se puede probar. Tiene que ver también con nuestra forma de denotar los números, porque es posible también que en el futuro eso cambie, porque a lo mejor nuestro sistema de notación, como decía Rafael, el sistema romano era malo, pero a ellos les servía. El sistema decimal a nosotros nos sirve, pero igual no está bien adaptado a un montón de cosas básicas en matemáticas, y para mí es una pregunta básica que me mueve a pensar de que nuestro sistema es el malo para escribir y que no hay un problema matemático. ¿Conoce el problema de la raíz de 2, cierto? ¿Cuánto? ¿Alguien anda con calculadora en mano? Me tienen que dar más cifras decimales, por fin. Ya, pero más. ¿Alguien que tenga algo? ¿Qué te la están diciendo? ¿Ya? 4-2. 1, 1, 4-1, 4-2, 13-5, 13. 3, ¿Ya? 5. Hasta que aparezca el 8, por favor. 6, 2. No, todavía no te aparece el 8, pero bueno, 6, 2, Y ajeno. 3, 7, 3, 0, 9, 5. Ya, hay que agregarle un poco y aparece el 8. Es que lo chequeé hace poco, por eso no sé. El 8, el último, dijo que aparece. Bueno, es irracional, entonces no tiene periodo, ni semiperiodo, ni nada de eso, ¿cierto? Entonces, pero eso no quiere decir que todos los dígitos aparezcan infinitas veces, ¿cierto? Aparecen todos, porque el 8 uno lo ve aparecer ahí, una porción infinita. Hasta el día de hoy es una pregunta abierta. No, el 8 sí aparece. Es que quería cortarlo donde aparece el 8, pero no alcanzó a dar el 50. ¿Aquí? ¿Justo viene el 8? 0,48. Ah, 0,48 acá. Y ahí sigue, ahí están todos los dígitos. ¿Ah? Y hasta el día de hoy no se sabe si todos los dígitos aparecen infinitas veces. Es un problema básico de la matemática, ¿ah? Pero fundamental. Y la verdad es que tampoco se vislumbra una forma de atacar ese problema. Es así de... Claro, se pueden tener relacionales con dos números decimales, ¿no? Claro. Con dos, tomando el 1 y el 2, tú puedes fabricar dependiendo de cómo lo colocas. De hecho, el primer ejemplo de un número trascendente se hace así, porque el número de Liouville. Sí, el número de Liouville. No, ese es complicadito de demostrar que es trascendente. El primer número trascendente en la historia es el número de Liouville,
que es 1 sobre 10 a la 1 factorial, más 1 sobre 10 a la 2 factorial, más 1 sobre 10 a la 3 factorial, etc. Eso es mezcla de 0 y 1, ¿cierto? Obviamente. Es un número trascendente. Liouville prueba que es trascendente, y de ahí nacen los números de Liouville, porque prueba que no es algo... Bueno, en fin. Pero eso es solo 0 y 1, ¿ok? O sea, un número fabricado artificialmente, ¿cierto? Pero un número así concreto, raíz de 2. En general, cualquier número que sea natural, no natural de los naturales, sino natural coloquialmente hablando, raíz de 2, raíz de 3, cualquier cosa, todo el desarrollo decimal no se entiende. Pi también no se sabe si un número que hace aparecer infinitas veces todos los decimales. Y de hecho se cree que no solo lo hacen aparecer infinitas veces, sino que aparecen en la misma proporción todos. ¿Okay? Se cree que eso es lo que se llama un número normal, o normal en base 10. Se cree que además son normales en la base que uno los numere. ¿Okay? Y esto es lo que tiene la matemática. Casi todos los números son normales en la base que uno los numere. Pero si yo me doy un ejemplo concreto como ese, yo no sé decidirlo. ¿Okay? Pero es súper fácil probar que casi todos los números son normales en toda base. Eso es facilísimo. Eso es ley 0,1, probabilidades básicas. Si probabilidad 1 eso pasa, y entonces intersección de conjunto probabilidad 1 es probabilidad 1, no hay ningún problema, etc. ¿Okay? Entonces yo le puedo prescribir cualquier base. Es elemental, es simplemente cambiar el punto de vista. Pero, problema concreto, raíz de 2, un misterio. Estamos hablando de cuántos años desde que se descubrió que raíz de 2 era irracional, los pitagóricos. Y hasta el día de hoy no entendemos que... Ellos sabían que era inconmensurable. Claro, y hasta el día de hoy, aún así, no sabemos... Bueno, ellos no lo pensaban así porque no existía la escritura decimal en todo caso. Pero hasta el día de hoy, no sabemos si ahí aparecen todos los decimales infinitas veces. ¿Ok? Pregunta para ustedes. ¿Okay? Ya. Muy bien.